Y el título que quiero hoy tratar es ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? 6 cosas voy a decirte. Número 1, la palabra de Dios es la verdad. ¿Alguien cree esto o no? Esta Biblia que tengo acá en mi mano, para mí es la verdad completa. Todo lo que ella dice es la verdad. He decidido creerlo así. Y aunque muchos dicen, pero ¿por qué crees en un libro que fue escrito por hombres? Porque crees en algo que en un consejo privado se decidió qué libros incluir dentro de ese canon sagrado. Lo que yo creo hoy es que todo lo que está acá es porque Dios tuvo que ver en el asunto y nada fue por suerte, nada fue por obra de hombres. Dios estuvo en el asunto y como dice su palabra, toda la palabra es inspirada por Dios y su congruencia me hace ver que esta es una palabra verdad, que jamás se contradice, que toda ella, aunque fue escrita en tiempos diferentes, por autores diferentes, claro, inspirados por el Espíritu Santo, todos apuntaban a lo mismo. ¿Y qué es el centro de la Escritura? Jesús. Jesús es el centro de la Escritura. Es más, esta palabra es Jesús y es la verdad. No sé, ¿tú crees que esta palabra es la verdad? Te pregunto. ¿Alguien cree de verdad eso? Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué belleza, ¿no? Santifícalos en tu verdad, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, lo cual también nos deja a nosotros algo muy claro en el corazón, y es que esta palabra muestra que es verdad porque me santifica. ¿Ok? ¿Ustedes han notado eso? Que la palabra nos santifica. ¿Sí o no? O sea, Jesús dijo, orando por nosotros, dijo, santifícalos en tu verdad, diciéndole a Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El rey David dijo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué belleza. Tu palabra guardada en mi corazón es lo que no me deja pecar. Es la palabra de Dios. Su palabra nos santifica, nos aparta de la suciedad del mundo. Su palabra nos limpia. Es esa fuente que fluye de parte de Dios y nos limpia las manos, los pies, hace que nuestra mente esté limpia. Entre más palabra tú tengas en tu corazón, más limpios serán tus pensamientos. ¿Tú sabías eso? ¿Si sabías eso o no? Yo te digo porque es muy importante. Entre más te alimentes de palabra, más santo serás en esta tierra. Y eso te comprueba que la palabra es verdad, porque tiene un poder sobrenatural en ti para esto, para santificarte, para purificarte. Nada más en esta vida tiene ese poder. Tú puedes recibir la charla de un psicólogo y está bien porque respetamos la profesión, pero el consejo puede ser práctico para tu vida, te puede ayudar, sí, claro que sí, pero no tendrá el poder interior en ti que tiene la palabra de Dios, porque la palabra es algo que se revela en tu espíritu y desde dentro comienza a trabajar para ti. La palabra está viva. La palabra entra en ti y cobra una fuerza, te lleva por el camino de santidad, te lleva por el camino de bien. Entonces, si tú tienes alguna lidia con el pecado, con algún hábito, con alguna cosa, lo que necesitas es más palabra, pero no palabra aprendida, no, palabra revelada. Di conmigo, palabra revelada. Que esa es la gran diferencia, ¿no? Porque palabra que yo me aprendo, pues no tiene el mismo poder. Pablo dijo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, una palabra que simplemente es conocimiento, en vez de vivificarme, me mata. Porque la Biblia es algo muy fuerte, es algo del cielo, entregada a los hombres. Y si tú intentas discernirla solamente con tu pensamiento, esa letra te va a matar. Es dura, es fuerte, es demasiado exigente. Es una palabra que es imposible para cumplir para cualquier ser humano. Pero tranquilos, porque entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué? No, tranquilos. Eso es hablando de la palabra aprendida, pero la palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo en mi interior, la que Él pone y siembra en mi espíritu, esa palabra sí me habilita, me empodera para poder cumplirla. Porque no soy yo quien lo hace, sino el Espíritu de Dios que está en mi interior. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí.
Es el Espíritu Santo, su palabra tiene el poder de transformarme. Entonces yo sé que la verdad, empecemos bajo ese principio, la verdad es la palabra de Dios. ¿Alguien lo cree? ¿Trajiste tu Biblia? Déjame ver cuántos trajeron la Biblia. Wow, muy bien. El que no trajo la Biblia, hacer que sea un cristiano. No, mentira. La Biblia, esta es nuestra espada, ¿no? Esta es nuestra espada. Tenemos que tenerla tan dentro de nosotros, tan pegada a nosotros, como aquel valiente de David que se le pegaba la espada a la mano cuando peleaba, ¿no? Así tan pegada, tenían que entre muchos abrir sus dedos para que pudiera soltar la espada, porque de tanto estar peleando se le pegaba a su mano a la espada. Y eso debe pasar con nosotros. La Biblia tiene que pegarse tanto a nosotros, tan llena. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Moisés dijo: una vara. Nosotros hoy decimos: una Biblia es suficiente. Lo que yo tengo en mi mano es una Biblia, y esta Biblia será todo en mí, cambiará todo, transformará todo en mí, llenará todo en mí. Por eso su palabra es verdad. Y Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Alguien cree esto? Amén. Número 2, dice Salmos capítulo 119, versículo 160: la suma de las palabras de Dios son la verdad. Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Qué belleza de palabra. No tenemos los versículos. Ok, dice: la suma de tu palabra es verdad. O sea, para yo tener la verdad completa debo mirar todo el consejo de Dios, porque es cuando tú sumas su palabra que encuentras la verdad. Por eso la Biblia no solo debe ser no solamente debe ser vista en el punto o en el lugar donde estoy, sino que tú debes mirar contextualmente la Biblia, porque toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y dice la palabra: es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suma de la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Amén. Entonces no debes leerla textualmente, sino contextualmente, porque recuerden, el principio de la hermenéutica más básico es este: la Biblia interpreta la Biblia. Amén. Entonces yo busco la palabra y la palabra me explica la palabra, y tú encontrarás que de acuerdo al contexto del autor, de la dispensación, de la época que se vivía, del libro, todo esto te lleva a entender la Biblia muchísimo mejor. Y es tan poderoso que la Biblia no se contradice. Toda ella dice la verdad, toda ella te lleva a Jesús, a que encuentres en Jesús la solución para tu vida. Porque recuerda, esta Biblia es tu espejo. ¿Te acuerdas, no? Es tu espejo. Pero es un espejo poderoso. No es como el espejo al que tú te miras en las mañanas y dices: espejito, espejito. No. Este espejo tiene poder, porque cuando tú te miras en ella, tú la abres tu espejo, y entonces te miras, y tiene un poder que es no refleja tu rostro la palabra, no, o sea, no te ves tú en ella, sino que ella comienza a verse en ti. No sé si me explico. O sea, hace un efecto inverso. Al tú observarla detenidamente, la imagen que está en ella comienza a plasmarse en ti. Es un espejo que tiene un efecto contrario. No te reflejas tú en ella, sino que ella se refleja en ti. Tan poderoso es esto que termina siendo como la persona que está en ese espejo, o sea, Jesús. Porque Él es nuestro referente, ¿no? Crecemos hasta que estemos a la estatura del varón perfecto de Jesús. Y entre más tu tiempo pases en este espejo, más se reflejará en ti la imagen misma de Jesús. Cada día serás más como Jesús. Te parecerás tanto a Jesús que te confundirán con Jesús. Pensarán que eres Jesús. Y cuando te vean por ahí caminando dirán: ahí va Jesús. Oh, bueno, se parece mucho. Ahí va Jesús. No, esa es una hermana de Jesús, seguramente es igualita a Jesús. Y que te vean y digan: ¿es Jesús o se parece demasiado? Tenemos que llegar a ese punto. Entre más tú mires esta verdad, este espejo, y sumes la palabra,
la mires y la completes de pasta a pasta, tenemos la palabra profética más segura, y la miras detenidamente, entonces más vas a ser como la palabra de Dios dice que debes ser, porque ella tiene el poder de transformarte. Tú no vas a cambiar lo que la Biblia dice, como muchos quieren, ¿no? Muchos leen la Biblia tratando de acomodar la Biblia a su estilo de vida. Pero no, tú y yo no lo hacemos así. Nosotros miramos la Biblia entendiendo que la Biblia acomoda nuestro estilo de vida, se acomoda a ella. Nosotros no intentamos de poner la Biblia en el orden de nuestra vida, sino que ponemos nuestra vida en el orden de la Biblia. ¿Sí está claro? Somos lo que ella dice que somos, hacemos lo que ella dice que podemos hacer, porque creemos que esta es la verdad absoluta. Entonces tú miras la palabra de Dios con los ojos de un hijo nacido de Dios, nacido de nuevo, y esta palabra comienza a volverse tan fiel y tan real en ti, tan poderosa en ti, que resulta siendo como la persona de la Biblia, es decir, como Jesús. No olvides lo que dice Juan 1, Él es el verbo hecho carne, la palabra hablada por Dios. Dios habló y la palabra que salía de su boca era Jesús, construyendo, creando, haciendo. Él es la vida, Él es la palabra. Número 3, Juan capítulo 8, versículo 31. Tú te sabes este versículo, dice: Jesús dijo esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, o sea, número 3, la verdad nos hace libres. Por eso tú compruebas que esta palabra es la verdad. ¿Por qué? Porque ella te hace libre. Pero hay algo clave en el versículo que dice Jesús acá, en el versículo 31, porque él estaba hablando con algunos judíos que estaban allí, que habían creído en él, y les dijo así: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Sí están conmigo? Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, para conocer la verdad tenemos que permanecer en las palabras del Señor, porque conocer habla de revelar, no de aprender, sino de revelar. O sea, para que tú logres que la palabra se revele en ti, debes permanecer mucho tiempo en ella, hasta que ella baje a tu espíritu. Porque inicialmente la palabra entra a tu mente, pero tú haces que ella llegue hasta tu espíritu cuando tú permaneces en ella, la meditas, la meditas. Jesús dijo: escudriñen las escrituras. O sea, Jesús no dijo lean la Biblia, él dijo escudriñen las escrituras. ¿Sí o no? Escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios insistentemente debemos tomar como práctica: escudriñar las escrituras. Y escudriñar es un proceso de leer, de memorizar, ¿ok? También de recordar, meditar en ella, darle vuelta, meditar. Y cuando tú estás haciendo ese proceso, entonces de repente el Espíritu Santo ¡puc!, baja y pone esa palabra en tu espíritu, acá. No en tu mente, tus pensamientos, sino en tu espíritu. Y baja tu espíritu. Y cuando esa palabra baja tu espíritu, esa palabra revelada transformará tu vida. Y ya nunca serás igual. Poderoso, ¿no? Y te hace libre. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habrán momentos en los cuales tú te conectas tan rápidamente con la palabra de Dios que el Espíritu Santo bajará a tu espíritu la palabra de una manera inmediata que ni siquiera tu pensamiento logra asimilarlo. Hay momentos en los que tu pensamiento queda sin fruto. Sabes que pasó algo, pero no lo entiendes. No sé si te ha pasado alguna vez que estás ahí en la palabra y como que algo pasó en tu interior y hasta ganas te dan de llorar, pero ni siquiera sabes qué fue, porque no entendiste bien qué fue lo que leíste. No sé si te ha pasado alguna vez, pero sabes que algo pasó. ¿No te ha pasado que tú lees la palabra o escuchas y te dan ganas de llorar, sientes algo, experimentas algo, percibes algo en tu interior? Y entonces tú piensas: ¿qué fue? O sea, ¿por qué me causó esto la Biblia? ¿Por qué? Si no fue algo así como que mi mente logró entender. No, lo que pasa es que esa palabra bajó a tu espíritu. Tuviste revelación, y entonces ahora esa revelación te habilitará para cumplir esa palabra. Se llenará
tu depósito de un poder interior y ahora eres diferente, ahora estás lleno de ese poder. Esa palabra te hace libre y por eso tú compruebas que esta palabra es la verdad. Y cuando la Biblia dice que te hará libre es porque ahora verás que ya no necesitas lo que antes necesitabas para sentirte bien. No sé si me explico. La palabra no es que reemplace lo malo, no. La palabra saca lo malo de tu interior. Eso es lo que hace la palabra. Entonces cualquier adicción que tú tenías en tu anterior vida, que te parecía que no podías ya dejar eso, vivir sin eso, ahora ves que eres libre, ya no necesitas eso. Ya no necesitas estar repitiendo lo mismo, haciendo lo mismo, porque la palabra ha llenado tu interior y lo logras ver en tu espíritu. Eres libre y no hay nada más hermoso que vivir libre por esta vida. Porque estar esclavo del pecado es una cosa muy dura, horrible. Es doloroso cuando tú ves que necesitas otra vez repetir la misma mala conducta que te está destruyendo. Es horrible. Es horrible otra vez estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y querer salir de ahí y no poder, porque estás atrapado en un hueco resbaloso donde tus manos otra vez desfallecen y caes y caes y caes. Eso es horrible, pero la palabra de Dios, la verdad, te hace libre. Te hace libre, te saca de ese pozo profundo, te libera. Me fascina como lo dice el rey David en el Salmo. Me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero no, primero dice así, voy a decirlo en orden para que tenga más sentido. Dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Eso es para pensar, para analizar, para reflexionar. ¿Cómo que Dios se inclinó a mí? No es el derecho. El derecho es que yo me incline a Él o no. Pero dice el Salmo, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Él bajó hasta mi condición. Él se fue hasta donde yo estaba. Cuando tú pacientemente, esa palabra es clave cuando tú estudias la palabra del Señor, cuando la meditas, cuando la escudriñas, pacientemente espera en Dios. Y hay un momento en el que Él se inclina hacia ti, se agacha hacia donde tú estás. Siempre he dicho que este pasaje me recuerda mucho la historia aquella cuando Jesús se inclinó ante la mujer pecadora que iban a apedrear. ¿Se acuerdan? Jesús se inclinó. Mátenla, decían todos. La ley de Moisés dice que deben apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Se inclinó a tierra y comenzó a escribir en tierra allí algo. No sabemos exactamente qué fue. Yo diría que estaba diseñando un plan. Estaba haciendo algo. Dios es precioso, mi Señor es precioso. Se inclinó hasta el lugar de tu desesperación, hasta el lugar de tu angustia. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Qué belleza, Salmos 41. Y oyó mi clamor. Y mira lo que dice el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Precioso, ¿no creen? Me sacó, se inclinó para sacarme de la desesperación. Pero no solo fue hasta ahí. No, Él hace su obra completa. El que empieza la obra la perfecciona. Ahora, ¿qué hizo? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza. Pasa el versículo. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque tu vida se vuelve un testimonio para otros. Cuando ven que Dios te sacó a ti del pozo de la desesperación y afirmó tus pasos, enderezó tus pasos y ahora tú eres un adorador. Aleluya. Ahora adoras al Señor, ahora alabas al Señor. Pero si antes maldecía, si antes pecaba y decía cosas injuriosas, pero ahora es el que los viernes de fiesta se levanta y levanta sus manos al Señor y lo adora. Dios puso en tu boca cántico nuevo de alabanza a tu Dios, porque cambió tu palabra de
derrota y ahora puso palabras de victoria en tu boca. Y muchos verán eso y confiarán también en el Dios que tú confías. Y eso será una prueba más de que la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué es la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Qué lindo, ¿no? Es tu palabra. Ahora muchos verán tu testimonio y confiarán también en Dios. Él hace todas las cosas nuevas. Él es el que nos hace verdaderamente libres. Ya no más en el pozo de la desesperación. Ya no más en el mismo hábito que se repetía. No, ya no más en esa vida cíclica de dolor. Ahora es el momento de salir a la peña, de pararnos sobre la roca, con los pasos derechos, como sierva. Enderezó mis pasos, me puso y en mi boca puso alabanza a Dios. Aleluya, esto es precioso. Somos adoradores. Eso es un privilegio, ser adoradores. Es un privilegio. De pronto tú no lo entiendes. Tú dirás, ¿sabes cantar canciones? No, no es cantar canciones. Es más que eso. Ser adorador es un estilo de vida. Es que nace de tu interior, emana como una fuente de salvación y sacas con gozo aguas de la fuente de tu corazón, de la salvación que tienes, y puedes elevar a Dios alabanzas. La mujer samaritana le dijo a Jesús: es que ustedes adoran en el templo, nosotros decimos que toca adorar acá en este monte, en el pozo que hizo nuestro padre Jacob. Y Jesús le dice: no, mujer, espérate, la hora viene y la hora es en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores busca al Padre para que le adoren. Porque la hora viene, ya casi, pero la hora es, o sea, ya estoy acá, dijo Jesús. Ya, muy pronto, en breve, ya voy a esa cruz, ya derramaré mi sangre y moriré por los pecados de todos y pagaré la deuda de todos, y entonces me levantaré en victoria de la muerte y repartiré mi espíritu en el corazón de cada persona que creyera en mí. Y ahora cada persona tendrá la habilidad de adorarme en espíritu y en verdad, porque tendrá mi mismo espíritu, mi misma esencia. Ahora todos los que tenemos el Espíritu Santo podemos ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Se imaginan? Del pozo de la desesperación a adoradores. Wow, eso es demasiado. Ya no somos los que nos quejamos en el desespero. Ahora somos los que adoramos sobre la roca, y la roca es Cristo. Aleluya. Esto es poderoso. Número 4, Santiago capítulo 1 versículo 21, dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora vamos un poco más a lo visible para el mundo, a aquellas cosas que nos controlaban antes, que tenían o que tienen que ver con nuestra alma. Es la palabra de Dios, es la verdad la que puede salvar tu alma. Es la palabra implantada. Digan conmigo, palabra implantada. O sea, ¿cuál es la palabra que te salva el alma? La palabra implantada, la revelada, la que está puesta como una semilla en tu interior, que es tu tierra. Esa palabra implantada es la que ahora salva tu alma. Poderoso, ¿no creen? O sea, tu alma deja de tener poder sobre ti cuando tú tienes tu espíritu lleno, implantado de la palabra de verdad. Y tú lo notarás. Tú notarás que ya tus emociones no te controlan. Tú notarás que poco a poco, progresivamente, el temor ya no es el problema para ti, que tú ahora tienes fe y vences todo temor. Poco a poco tú también te darás cuenta que todo ese sentimiento de tristeza y de depresión ya no te controla, ya no te domina. Ahora tienes una felicidad continua porque Dios está en ti. Todo eso verás, porque es la palabra implantada la que salva tu alma. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Es esa palabra. Y entonces esto también te mostrará que esta palabra es la verdad. Y entre más tú vengas a esta iglesia, o tú que me estás escuchando y tienes una iglesia, entre más vayas a tu iglesia y entre más tú estés en la palabra de Dios, cada día te asegurarás más y comprobarás más que la palabra de Dios es la verdad. Yo cada vez me doy cuenta de eso.
Y cada día que pasa me doy cuenta, es la palabra de Dios. A veces me siento vacío, seco. A veces pierdo mi comunión porque dejo de orar como debe ser, o me distraigo con tantas ocupaciones y entonces no dedico el tiempo que debo dedicarle a Dios. Y veo que mi corazón se pone seco como tierra árida. Eso de que como que solo arenas, no sé si te ha pasado, si te has sentido así. Y entonces ni siquiera orar puedo. Como que voy a orar y no me conecto. No sé si te ha pasado. Pero ¿saben qué pasa? Abro mi Biblia y el cielo se abre a la vez para mí. Comienzo a escudriñar las escrituras y se enciende el fuego. Y se llena otra vez mi depósito. Y comienzo a ver ese deseo en mí de buscar, de orar. Y yo siempre he dicho que la mejor manera de orar es con base a la palabra de Dios. Es más, tu oración es más efectiva después de leer la Biblia que antes de leer la Biblia. ¿Sí sabías eso? Ahí te paso ese dato. Así de chévere y gratis. ¿Sabes? Cuando tú leas la palabra, dile: Espíritu Santo, enséñame, explícame, revélame tu palabra. No tienes que hacer una oración larguísima antes de leer la palabra. Solamente pídele al Espíritu de Dios que esté contigo para que te revele. Y ahora sumérgete en la palabra. Tú no tienes muchas razones para orar y como que sientes que no sabes por qué orar, pero luego que estés lleno de palabra tendrás muchas razones por qué orar. ¿Sí o no? Y la oración más poderosa que existe es la que es con base a la palabra de Dios. No existe oración más poderosa porque nosotros sabemos esta verdad, que Dios se somete a su palabra. Cuando tú oras la palabra, Dios entonces entra en acción porque a Él lo mueve la fe en la palabra. Y tú oras con poder, dice la palabra de Dios, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Y cuál es la fe? El espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Creí, por lo cual hablé. ¿Sí o no? Nosotros creemos, por lo cual hablamos, y ese es el espíritu de fe que Dios dice que debemos tener. Por eso la fe viene por el oír la palabra, y cuando tú tienes palabra, tú tienes fe al orar. Pero si tú no tienes palabra, tú estás haciendo una oración no sé, una oración de queja, una oración como de petición, pero desde tu humanidad, y eso no tiene tanto poder. En cambio, cuando tú oras desde la palabra de Dios, estás moviendo el cielo, la tierra, estás haciendo temblar el infierno, porque esta es la palabra creadora y Dios se somete a su palabra. Entonces lee la palabra, escudriñala, que ella se revela en tu interior, y ahora ora con base a esa palabra. Así es la oración que prevalece, así es la oración que sana al enfermo. Esa es la oración que hace que todas las cosas cambien. Cuando tú dices así: Padre, en el nombre de Jesús oro conforme a lo que acabo de leer, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, y entonces ahora puedo dar. Y comienzas a citar lo que leíste y a decir lo que leíste y a decirlo con fe. Tú haces temblar el infierno. Tú mueves la mano de Dios con una oración de fe. Una vez di una predicación que se llamó Creyentes no mendigos. Los invito a que la escuchen, está en Facebook, búsquenla así, Creyentes no mendigos. Cuando hablaba acerca de la oración que prevalece, esa oración cuando tú vas conforme a la palabra, cuando tú oras con base a lo que crees, no con base a lo que necesitas. Porque cuando tú llegas a Dios: Señor, es que necesito, Dios, ayúdame, Dios, sáname, Dios, te lo pido, te lo pido. En cambio, cuando tú dices: Padre, tu palabra dice que yo en ti soy, que yo en ti tengo, Señor, tu palabra dice que soy bendecido, tu palabra. Y cuando comienzas a orar desde la palabra, la mano de Dios se mueve para ti. Y ahí comprobarás aún más que la palabra de Dios es la verdad. Aleluya. Número 5, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Número 5, escúchame. El evangelio es la verdad de Dios y el poder de Dios. No vas a comprobar solamente un cambio en tu alma, tampoco solo comprobarás que Él te sacó del pozo de la desesperación y te puso sobre la roca y todo lo que ya hemos visto hoy, sino que ahora descubrirás algo aún más grande, y es que la palabra es poder, poder en acción. Que este evangelio que predicamos no es como la retórica que usa cualquier religión para mostrar sus reglamentos, su institución, como si fuera la verdad. No, la palabra de Dios es mucho más que eso. La palabra es poder de Dios para salvación. Es poder.
Y tú lo verás en tu vida: poder transformador, poder que sana, poder que alimenta, poder que cambia, poder que restaura, poder que arregla matrimonios, poder que restaura hijos que están perdidos. Ese es el poder de Dios. Cuando tú crees el evangelio de Jesucristo, en tu casa todo cambiará. Jesús dijo: cree. Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego entonces notarás una razón más para creer que esta palabra es la verdad, porque esta palabra hace que todo cambie, porque esta palabra es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces no estamos buscando una doctrina para enriquecer nuestro intelecto. No. Estamos buscando la palabra de Dios para empoderar nuestro interior. ¿Si estás conmigo? La palabra me empodera. Es un poder, una seguridad. Tú no hablas con miedo, tú no hablas con dudas. Bueno, de pronto sí, bueno, yo creo. No, tú hablas con seguridad. Tú lo dices porque estás completamente convencido que la palabra que estás creyendo es el poder de Dios en manifestación en tu vida. Por eso no lo dudas, no lo dices fluctuantemente, tú lo dices porque crees que Dios está en todo lo que haces, que Dios está en la palabra que hablas y que la palabra que hablas cambiará tu realidad. Número 6, otra vez Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Escúchame, esta es la palabra que te lleva al Padre. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. ¿Hay algún cristiano acá que crea eso? Porque dijo Juan: un espíritu anticristo se levantará en el mundo en los postreros tiempos, donde negarán a Jesús como el Salvador y único camino para llegar al Padre. Y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Todo aquel que no crea que Cristo es el único camino para llegar al Padre. Y juzguen ustedes si no es lo que está pasando en el mundo, porque hoy toda la gente dice: es que no tiene que ser por medio de Cristo, se puede por medio de cualquier otra persona. Porque los cristianos son así, tan déspotas con las demás religiones. Porque los cristianos son así. Ellos desprecian, ellos ¿cómo es que dicen? Excluyen a los demás, se creen los únicos, como que no hay salvación fuera de lo que ellos creen. Se creen los mejores y por lo que Jesús dice, y solo Jesús y Jesús. Y por qué no el maometano, porque no el que cree en Alá como su Dios, o el que cree en Buda como su Dios, o aquel otro que tiene a José Smith como su referente, como su líder espiritual. ¿Por qué no el mormón? ¿Por qué no el testigo de Jehová? ¿Por qué tienen que ser los cristianos? ¿Y por qué ellos dicen que Jesús es el único camino? Pues ¿por qué? Porque la Biblia lo dice: no existe salvación, en ningún otro nombre hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y somos cristianos porque aunque nos llamen retrógradas, aunque nos llamen déspotas, aunque nos digan que somos unos anticuados, legalistas, religiosos y fanáticos, que nos digan lo que quieran decir, pero para nosotros la verdad sigue siendo Jesucristo, el único camino al Padre, el único camino que nos lleva a la eternidad con nuestro Dios. Y por eso nos llamamos cristianos. Amén. ¿Hay algún cristiano aquí o no? Amén. Es Cristo la verdad. Yo lo creo. Si tú lo crees, también te invito: ponte sobre tus pies, por favor. Gloria a mi Señor. Recuerda, la verdad no es algo solamente de carácter intelectual. ¿Ok? Ten esto en tu corazón, porque la verdad habla de comunión. La verdad habla de comunión con el Padre a través de Jesucristo, quien se autodenomina la verdad y en quien nosotros creemos como nuestra verdad. O sea, la verdad no es enriquecer tu intelecto, la verdad es tener comunión con el Padre a través de Jesucristo. ¿Sí estás? Y de paso, con tus hermanos en la fe. Y entonces tú compruebas que estás caminando en esa verdad, porque ahora puedes hablar con el Padre, vivir con el Padre. Ahora puedes experimentar el amor del Padre. Qué lindo.
Estábamos perdidos, nos sentíamos tan vacíos. Había un dolor tan profundo en nuestro corazón, pero llegó Él y llenó todo en nosotros. Y ahora vivimos en una paz, en una tranquilidad y en una alegría, que los problemas, aunque sean fuertes, no tienen la fuerza suficiente para opacar la alegría que Dios nos da. Porque más profundo que el dolor es el amor de nuestro Padre para nosotros. Y como somos tan amados, el dolor pierde fuerza de impacto en nosotros. El dolor pasa a segundo plano. Sí, duele, pero más grande el amor de Dios para nosotros, sus hijos. Entonces tú caminas tranquilo de la vida, porque tú sabes que Jesús, que Dios te ama, que Jesús se entregó por ti en la cruz. Tú vives seguro porque sabes que estás caminando en la verdad. No estás en un dilema o en una encrucijada. No, tú ya no estás en esa situación. Tú ya vas en un rumbo claro, en un rumbo correcto. Tú vas en la dirección correcta. Tú vas por el camino. Tú vas en Cristo, tú vas para el cielo. Por eso a ti no te asusta la muerte, por eso a ti no te asustan los problemas, ni los virus, ni nada de lo que pasa en este mundo, porque tú vas para el cielo. Entonces, pase lo que pases, tu destino ya está asegurado. Tu destino es la eternidad con el Padre, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No tienes temor, Dios es tu verdad. Jesús es la verdad. Si nos tenemos que morir hoy, nos vamos con Él. Amén. Y no estamos ay, pero no, vamos seguros, vamos confiados. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Él dijo en Nahum capítulo 1 versículo 9: Dios es bueno, Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? Padre, confiamos en ti. Confiamos en ti y nos acercamos tranquilos, porque sabemos que tú eres el Dios de amor que siempre tiene todo aquello que necesita nuestro corazón. Porque tú nos rescataste del pozo de la desesperación y nos pusiste sobre la roca. Ahora tenemos un cántico nuevo, una alabanza nueva, de verdad, de vida, porque ahora somos libres, porque ahora caminamos en la verdad, en la suma de tu palabra, la cual es la verdad, Señor. Ahora vemos cómo tu palabra transforma nuestra alma. Ahora vemos la palabra, el poder manifestado en nuestro diario vivir. Ahora sabemos algo muy claro y de ahí no nos movemos, y es que Jesús es el único camino, es la verdad a la vida eterna. Él es la vida y podemos seguir predicando y lo seguiremos haciendo, y el mundo tiene que saberlo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eres la verdad, Señor. Te amamos y te adoramos. Gracias por este tiempo precioso que nos has dejado tener esta noche. Nos vamos felices porque te adoramos, porque cantamos a ti, porque tu palabra ha llenado una vez más nuestro corazón. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén.